¿Le gustaría a usted llegar a encontrarse un tesoro? ¿Le gustaría llegar a encontrarse un tesoro? Y si lo encontrara, ¿qué haría con él? Si haya un tesoro, ¿qué haría usted con ese tesoro? ¿Qué haría con ese tesoro? En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45, nuestro Señor Jesús, haciendo uso de las parábolas, nos habló lo siguiente en el versículo 44 de Mateo capítulo 13. El Señor Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego miremos el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es llamativo esto que el Señor usa acá, ¿no? Creo que a todos nosotros lo que tenga que ver con tesoros, con riquezas y esas cosas nos llaman la atención. Y cuando el Señor Jesús habla sobre esto, en aquella época era muy común, quizás para nosotros hoy en día ya no sea tan común, pero para las personas de la época era muy común. Como no habían lugares tan seguros donde guardar el dinero, entonces lo que las personas hacían muchas veces era acumular todo eso y ir y enterrarlo en algún terreno, en algún campo, en algún área. Y entonces era la forma en que las personas podían poner como a salvo o seguro sus riquezas, su dinero. Entonces no era como hoy, que quizás tenemos los bancos o tenemos otras cosas, pero las personas de la época estaban familiarizados con los tesoros. De pronto para nosotros hoy los tesoros son más como algo de historias, piratas y cosas como esas, pero para las personas de la época era muy familiar este tema de los tesoros, este acontecimiento. Así que lo que quisiera que miráramos desde el versículo 44, además, ¿qué es lo que el Señor viene haciendo desde antes? El Señor viene hablando por parábolas. Y creo que todos nosotros aquí recordamos qué es una parábola, ¿cierto? Una parábola es una historia de la vida cotidiana, algo de la vida cotidiana que se usa para compararlo con una verdad que Dios quería enseñar, que Dios quería transmitir. Así que una parábola es una comparación de algo conocido para ayudarnos a entender algo desconocido. Así que el Señor viene hablando a través de parábolas, y ahora el Señor aquí quiere comparar. Y quisiera que nos fijáramos en el texto, ¿qué es lo que el Señor quiere comparar? Miremos juntos, por favor, en el versículo 44. ¿Qué es lo que el Señor aquí quiere comparar? El reino de los cielos es semejante, ¿cierto? El reino de los cielos es
semejante a, y luego el Señor usa la comparación. Y entonces tendríamos nosotros que recordar brevemente qué es eso del reino de los cielos. ¿Qué será eso del reino de los cielos que el Señor habla aquí y que el Señor quiere comparar en esta parábola? El reino de los cielos, recordando un poco, es el lugar donde Dios gobierna, donde Dios reina, donde se hace su voluntad, donde Él es el centro, donde Él es adorado. El reino de los cielos es el reino donde Dios es rey, donde se hace su voluntad, donde Él es el centro, donde Él es adorado. Y así que es lo que todo ser humano necesita. Lo que todo ser humano necesita no es lo que nosotros a veces creemos o pensamos que necesitamos. Si a nosotros nos preguntaran qué necesitamos, seguramente nuestra respuesta sería: necesito plata, necesito salud, ¿cierto? Necesito que se me arreglen unos problemas que tengo por ahí en la casa. Esas serían las necesidades que nosotros manifestaríamos. Pero la realidad es que la mayor necesidad del ser humano es la necesidad del reino de Dios en su vida. Lo que cada persona necesita en este mundo, más que cualquier otra cosa, es el reino de Dios en su vida. Por eso el Señor Jesús, cuando Él vino para traer y vino para establecer el reino de Dios aquí. Pero no un reino como las personas estaban esperando. Las personas de la época probablemente estaban esperando un reino como que el Señor Jesús fuese a ser un gran presidente, un gran emperador, y que fuera un reino político. No, el reino de Dios no trata de un tema político. El reino de Dios trata de reinar y de gobernar en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. De eso trata el reino de Dios, de gobernar y de reinar en el trono del corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. De eso trata y en eso consiste el reino de Dios. Y saben ustedes, el reino bajo el cual uno esté va a determinar las condiciones bajo las cuales uno va a vivir. ¿Cierto? El reino bajo el cual estemos va a determinar las condiciones en las que vivimos. Por ejemplo, si nosotros miramos las personas que viven en Haití, en Cuba y en estos países que tienen malos gobiernos, ¿cuáles son sus condiciones de vida? No son tan buenas, ¿cierto? Porque el reino bajo el cual estemos determina las condiciones de vida de cada uno. Y por eso el Señor Jesús, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de paz, podamos disfrutar de bienestar, podamos disfrutar de libertad, tenemos que estar y vivir bajo el reino y bajo el gobierno de Dios. Así que el Señor quiere comparar el reino de los cielos. ¿Y con qué lo compara? Con un tesoro. Con un tesoro. Y esto apunta hacia algo que es muy valioso. Cuando a nosotros nos hablan de un tesoro, o cuando nosotros le decimos tesoro a algo, es porque eso representa para nosotros algo muy valioso, algo muy importante. Y lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que el reino de los cielos, ¿cierto?, es semejante. Ahora miremos la palabra, ¿no? No dice que es igual, sino que es semejante, porque no se puede igualar. El reino de Dios no se puede igualar a nada aquí, pero se puede comparar.
en semejanza con algunas cosas. Y dice que es semejante a un tesoro, a algo muy, pero muy valioso. Y luego dice también que ese tesoro, ¿cómo está ese tesoro? A un tesoro escondido, es decir, algo que no está a la vista, algo que no todos pueden alcanzar, que no todos lo pueden disfrutar, y que por lo tanto quienes lo puedan disfrutar y lo puedan vivir y lo puedan recibir son realmente bienaventurados y privilegiados. Ahora, ¿qué sigue diciendo la parábola? El cual, ¿qué pasa con ese tesoro escondido? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con ese tesoro escondido? El cual un hombre que lo halla. Aunque estaba escondido, un hombre lo halla, lo encuentra. Y ese hombre nos representa a cualquiera de nosotros. Podríamos ser ese hombre que halla ese tesoro. Pero lo que más nos llama la atención es la reacción de este hombre. Sigamos leyendo. ¿Qué pasa cuando este hombre halla el tesoro? Lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fijémonos nuevamente, ¿cuál es la reacción de este hombre cuando halla y cuando encuentra ese tesoro? Lo esconde, se llena de alegría, de felicidad, pero no se queda solo ahí, sino que toma una decisión bastante radical y bastante fuerte y dice: voy a ir y voy a vender todo lo que tengo y voy a venir y voy a comprar este campo, porque sé que en este campo está ese tesoro para quedarme con él. Es decir, este hombre no solo se emociona, este hombre no solo se llena de felicidad, sino que dice: voy a hacer algo para finalmente quedarme con este tesoro. Ahora, aquí hay una aclaración importante. Que este hombre vaya y venda todo lo que tiene para venir y comprar este terreno no significa que el reino de Dios o las cosas de Dios sean algo que nosotros lo podamos comprar con dinero. Significa más bien el valor, la valoración que este hombre le da a lo que ha encontrado, al punto de estar dispuesto a vender todo lo que tiene, a dejar todo lo que tiene por ese tesoro. ¿Estamos? No es que el reino de Dios lo podamos ir y comprar con dinero, sino que esto refleja más bien el valor tan grande que este hombre le da a esto que había encontrado, y entonces está dispuesto a sacrificar, está dispuesto a vender todo lo que tenía. Y por medio de estas parábolas, porque si nosotros miramos la parábola siguiente, la perla de gran precio, tratan del mismo tema. Las dos parábolas tratan del mismo tema. Si miramos el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa va y vende todo lo que tenía y la compra. Las dos parábolas apuntan hacia lo mismo, al extraordinario y gran valor que tiene el reino de Dios, que debe tener el reino de Dios para la vida de nosotros los seres humanos. El Señor Jesús, al hacer esta comparación, estaba mostrando lo valioso que es aquello que
está en Dios y que Dios tiene para cada uno de nosotros como seres humanos. Sin embargo, esta parábola también nos muestra algo más. No solo nos muestra el valor del reino de Dios, no solo nos muestra lo valioso del reino de Dios, sino que esta parábola también nos muestra cuál debe ser nuestra actitud frente al reino de Dios. ¿Estamos acá? No solo nos muestra lo valioso del reino de Dios, no solo nos muestra lo maravilloso del reino de Dios, sino también cuál debe ser nuestra actitud, nuestra reacción frente al reino de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿será que el hombre, cuando encuentra el tesoro, se quedó ahí así, normal, tranquilo, no se inmutó? ¿O qué piensan ustedes que hizo este hombre? La Biblia describe que se llenó ¿de qué? De gozo. Y esto muestra lo que debe producir en nosotros el reino de Dios, lo que debe producir en nuestro corazón las cosas de Dios. Un profundo sentimiento de gozo y un profundo sentimiento de alegría. En el Salmo 32 David dice: felices, dichosos, bienaventurados aquellos que sus pecados les han sido perdonados, aquellos cuyas transgresiones han sido borradas. El Señor está mostrándonos acá cómo el reino de Dios, que viene para traer perdón de pecados, libertad de la esclavitud del pecado, de la condenación en nosotros, debe llevarnos a tener un gozo profundo en nuestra vida. Aquellas personas que un día conocieron al Señor, y quisiera que usted brevemente, si ha pasado por esto, recordara cómo eran esos primeros días de su vida cristiana. Después de que usted experimentó a su Salvador en su corazón, después de que usted experimentó el reino de Dios, no allá, sino aquí en su corazón, ¿qué pasaba en su vida? ¿Qué había en su corazón? Gozo y alegría. Es el resultado del reino de Dios en la vida de nosotros. Pero mire que no se queda solo ahí. El hombre no se quedó solo lleno de gozo, sino que el hombre que hizo después empezó a hacer cambios y a tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomó? No fue cualquier decisión la que este hombre tomó, sino la de ir y vender todo lo que tenía, dejarlo todo para venir y obtener y quedarse con ese tesoro. Y aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de cosas materiales. Aquí esto nos está ilustrando cómo cuando el reino de Dios viene a la vida del ser humano, entonces nosotros debemos estar dispuestos a dejarlo todo para seguir fielmente a nuestro Señor y Salvador. Eso significa que cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, no significa solo obtener cosas, solo recibir cosas. Muchas veces venimos a Dios con la mentalidad solo de que Él nos va a dar cosas, de que vamos a recibir cosas, pero la Biblia nos muestra y la historia nos muestra que todos aquellos que han venido al Señor y han querido caminar con el Señor, han tenido que estar dispuestos a dejar algo, a sacrificar algo por seguir al Señor. Miren, el Señor dice acá, Jesús dice acá en Mateo capítulo 19, verso 29, porque hoy en día nos presentan un evangelio diferente.
Hoy en día nos presentan una manera diferente de seguir al Señor. Y hoy en día nos dicen: ven para que Dios te dé, para que Dios haga, para que Dios ponga, para que Dios multiplique. Pero no nos están mostrando una realidad y una verdad. Y es que todo aquel que quiera seguir al Señor tendrá que estar dispuesto a dejar y a sacrificar cosas. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 19. Y Jesús dijo: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero creo que en nuestros tiempos pareciera ser diferente. Y en nuestros tiempos pareciera que ya no estamos dejando nada por el Señor, sino que más bien estamos dejando al Señor por otras cosas. Estamos dejando al Señor por otras cosas. Hoy en día más bien no es quien haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, sino más bien los que han dejado al Señor por casas, por hermanos, por hermanas, por hijos, por padres, por tierras, por posesiones materiales. Hoy en día vemos cómo se ha invertido esto. Y lo que el Señor quiere que nosotros recordemos como iglesia en esta mañana son dos cosas principalmente. La primera, el extraordinario valor que tiene el reino de Dios. Y en segundo lugar, la disposición que debemos tener para dejar todo aquello que nos impida poder caminar en libertad con Dios. Y Dios no nos está pidiendo dejar las cosas buenas. Dios nos está pidiendo dejar muchas veces relaciones dañinas que nos estorban en el caminar con Dios. De pronto usted es alguien que ha querido caminar con Dios, que está queriendo caminar con Dios, pero de repente tiene una relación dañina, tóxica, que en lugar de ayudarle a avanzar, que en lugar de motivarle a caminar con Dios, lo único que hace es perturbarle, alejarle, desanimarle y desalentarle. Yo creo que eso cada uno de aquel que quiere seguir y caminar con Dios debe estar dispuesto a dejar. Cuando inicié el caminar con el Señor fue una de las cosas que experimenté. No solo experimenté el recibir. Cuando experimentamos el reino de Dios también experimentamos una pérdida. Pero no una pérdida de cosas de cosas buenas, sino una pérdida de cosas que no sirven. Es estar dispuestos a dejar malas relaciones, malos negocios, malas amistades, pecados, cosas que corrompen y que contaminan nuestra vida. Es estar dispuestos a dejar aquello que nos estorba y nos obstaculiza en el caminar con Dios. Necesitamos ser conscientes de eso. Dios está pidiendo de nosotros no solo que podamos decir: sí, Señor, te sigo, sí, Señor, te amo, sí, Señor, tú eres mi Dios, sino que Dios está también esperando de nosotros que estemos dispuestos a dejar todo aquello que nos impide caminar bien con Dios. Y muchas veces no nos tenemos que fijar en lo que hay que dejar solamente. Tenemos que fijarnos en lo que vamos a recibir.
Porque de repente cuando nos hablan de dejar cosas, pues a ninguno nos gusta eso, ¿cierto? Porque hay apegos en nuestro corazón hacia las cosas o hacia las personas. Pero lo que tenemos que mirar no es lo que hay que dejar. Lo que tenemos que apreciar, mirar y asombrarnos es de lo que vamos a recibir, de lo que va a venir a nuestra vida, de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que vamos a dejar, sino lo que vamos a recibir, lo que Dios tiene para nosotros. Así que cuando tú y yo estamos frente a la tentación, frente al pecado, frente a las propuestas de este mundo que nos quiere alejar de Dios, tenemos que recordar en Hebreos lo que se nos dice: pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantengan su mirada en Él. No pierdan el asombro de quien Él es. No dejen de mirar el gran valor de lo que Cristo es. Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 11 expresa lo siguiente. Filipenses capítulo 3 versos 7 al 11, Pablo dice o hace una declaración impresionante. Y Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ¿qué? Ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué causa? Por amor a Jesús. Miren, yo creo que el Señor está queriendo realmente hacer algo especial en nosotros en este tiempo. Pero yo creo que también el Señor está esperando que haya una respuesta adecuada de nosotros a su reino. Los discípulos, cuando el reino de Dios vino a ellos, cuando el Señor se acercó a Pedro, cuando el Señor se acercó a Marcos, cuando el Señor se acercó a cada uno de estos hombres, ¿qué ocurrió con lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué ocurrió con las redes? ¿Qué ocurrió con las barcas? ¿Qué ocurrió con los trabajos que ellos tenían? ¿Qué pasó con eso? Botaron sus redes, salieron de sus barcas para seguir a Jesús. Y no es diferente en nuestro tiempo. No deja de ser diferente en nuestra época. El Señor está esperando gente y personas que ante su llamado, que ante su reino y que ante su presencia puedan decir: sí, Señor, te voy a seguir, no importa lo que deba dejar. Te voy a seguir, no importa lo que eso implique, los cambios que tenga que hacer en mi vida. Y yo creo que hoy Dios aquí nos está hablando profundamente de cambios que tenemos que hacer algunos en sus vidas, de cosas que tienen que tomar una decisión hoy, de dejar de estar cavilando entre dos pensamientos, entre Dios y entre eso y entre Dios, que estás un día en un lado y que estás otro día en el otro. Hoy Dios está invitándonos para que nos podamos decidir, definir y estar dispuestos a votar y a soltar lo que tengamos que soltar, lo que nos impide caminar con Jesús, lo que nos impide servirle a Jesús, lo que nos impide honrar y agradar a Jesús. Cada uno de nosotros sabe seguramente qué es lo que le está impidiendo seguir a Jesús, lo que le está impidiendo vivir para Jesús. No en todos es lo mismo. En cada uno es diferente, pero cada uno lo sabe. Y hoy el Señor nos está invitando a eso, a la renuncia y a estar dispuestos a dejar y a sacrificar todo aquello que tengamos que sacrificar para seguir a Jesús.
¿Ustedes creen que vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena sacrificar las cosas para seguir a Jesús? Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y eso implica tomar decisiones como las que este hombre tomó. Ir y venderlo todo, es decir, estar dispuesto a dejarlo todo, a sacrificarlo todo. Y Pablo sigue diciendo en Filipenses 3, 7 al 11: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura, ¿para qué? Para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hoy en día el pensamiento es: ven a Cristo y Él te va a dar todo. Pero en términos bíblicos y de la vida sincera y real con Dios, es: ven a Cristo y vas a perder muchas cosas, pero vas a recibir lo que verdaderamente vale la pena. Vas a poder disfrutar y vas a poder vivir con lo que realmente necesitas y con lo que realmente vale la pena. Mientras nosotros estamos y caminamos en este mundo, nos vamos enredando con muchas cosas. Con muchas cosas que, en lugar de facilitarnos el caminar con Dios, lo que hacen es cargarnos, complicarnos e impedirnos el caminar con Dios. Hoy en día no vemos la disposición al sacrificio por las cosas de Dios. Hoy en día más bien vemos cómo las cosas de Dios son sacrificadas una y otra vez, por el trabajo, por el negocio, por los planes personales, por los deseos personales. Hoy en día no vemos el sacrificio para Dios. Hoy vemos cómo se sacrifica más bien lo de Dios para buscar el bienestar personal. Y yo creo que frente a esto, Dios quiere que nosotros seamos no solo oidores ni simpatizantes. Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Amén. Dios quiere que seamos discípulos de Él. Y todo discípulo del Señor Jesucristo debe saber esta verdad. Seguir al Señor implica estar dispuestos a dejar cosas, a renunciar a cosas, pero para poder recibir y para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos anima y nos invita en esta mañana para que usted, si hay un partido, si hay muchas veces algo, muchas personas dicen: no, pues hoy es tiempo de ver el partido, en lugar de, quizás muchas veces, si hay algo de Dios, en lugar de darle la prioridad a Dios. Cierto, que llegó la familia, bueno, chévere que llegue la familia, pues es una buena oportunidad para decirle: vamos juntos a buscar al Señor, o si no, dar ejemplo. Pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar en la disposición para decirle: Señor, yo te quiero dar lo mejor de mi vida. Porque nos hemos vuelto cómodos en nuestro caminar con Dios.
cómodos que no estamos dispuestos a sacrificar nada por el Señor, sino que más bien esperamos que Dios nos dé todo. Y aquí es donde el Señor llama nuestra atención hoy. Y Dios nos dice, espera de nosotros esto. Lo que Pablo nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesús. Miren, todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo en esta vida. Pero lo que sí debemos siempre recordar es que el primer lugar siempre debe ser y debe permanecer para Jesús, para nuestro Dios. Eso no puede cambiar, eso no puede ser diferente. El primer lugar de nuestras vidas debe ser para Jesús, para nuestro Señor. Y Dios desea de nosotros que podamos en este tiempo darle el valor, o más bien valorar, y más bien apreciar y tratar con esa valoración las cosas de Dios. No menospreciemos ni tengamos en poco lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor es y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No lo tomemos en poco. Es lo más grande, lo más valioso. Y Dios espera de nosotros que podamos decirle, Señor, te seguiré. Que no nos pase como el joven rico, el cual quiso seguir al Señor, o más bien el Señor le hizo la invitación a que le siguiera. Pero cuando el Señor le dijo qué tenía que hacer para seguirlo, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor a este joven rico? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y lo hizo? No. Le dio tristeza. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si el Señor nos pidiera hoy a nosotros también lo mismo? Su negocio, su trabajo, lo que usted más valora. Y yo creo que muchas veces, sin decirlo así directamente, Dios, cuando nos invita a servirle, cuando nos invita a estar involucrados en la iglesia, a orar, a conocerle, a darlo a conocer a otros, pero nosotros decimos, no, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Seguramente estamos siendo como ese joven rico que le da tristeza y dice, no, yo prefiero mi riqueza, yo prefiero mi trabajo, yo prefiero mi negocio, yo prefiero mi dinero antes que ir a Dios. ¿Saben ustedes? Yo quiero decirles en esta mañana, allá afuera hay cientos, miles de personas que están sin Cristo, esperando que usted y yo podamos ir, podamos salir y podamos llevarles testimonio y verdad de Jesús. Hay un mundo que necesita ver a Jesús y que Jesús se revela y se manifiesta a través de nosotros, su iglesia. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Que el Señor nos permita en esta mañana pensar en las siguientes preguntas para terminar. ¿Cuál es el valor que tiene en su vida las cosas de Dios? ¿Son realmente importantes para usted? ¿Y qué ha dejado o qué está sacrificando por las cosas de Dios? ¿Qué ha dejado o qué está sacrificando por las cosas de Dios? Dios, como David en algún momento lo dijo, no le ofreceré a mi Dios sacrificio o holocausto que no me cueste nada. Que el Señor nos permita en este tiempo, no para pensar que por nuestras obras vamos a ser salvos, pero lo que sí es cierto es que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y no podemos olvidarnos de eso. Dios desea una vida de entrega y de sacrificio como resultado de conocer el gran y extraordinario valor de lo que Él es y debe ser para nosotros. Por favor, coloquémonos
sobre nuestros pies en esta mañana y oremos juntos, pidamos juntos al Señor que nos ayude a valorarle y que nos ayude a estar dispuestos a dar lo mejor y a dejar lo que tengamos que dejar. Señor, estamos aquí en esta mañana reconociendo que ninguno éramos dignos ni merecedores de este tesoro de tu reino, Señor. Sin embargo, por amor, por misericordia y por gracia, nos has bendecido en Cristo Jesús, Señor. Nos has dado ese reino, nos has dado ese tesoro, Señor. Pero muchas veces, Dios, no lo hemos valorado, no lo hemos apreciado, no lo hemos cuidado y no lo hemos honrado en nuestras vidas como debemos hacerlo, Señor. Padre, perdónanos por dejarnos llevar tan fácil por otras cosas. Perdónanos porque en lugar de sacrificar cosas para ti, lo que hacemos muchas veces es sacrificarte a ti por otras cosas, Señor, y darle prioridad a otras cosas, Dios. Darle importancia y atención a otras cosas más que a ti, Señor. Estamos en esta mañana aquí reconociendo nuestra necesidad de que cada uno podamos apreciar y valorar cada día más las cosas tuyas, Señor. Que no las tengamos en poco, ni las tengamos en el último lugar, ni las tengamos como una parte de nuestra vida, sino que las podamos poner en el primer lugar y en el centro de nuestra vida, Señor. Que tú puedas estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro interés, en el centro, Señor, de nuestras metas, en el centro, Señor, de nuestros anhelos, Dios. Que como había este deseo en Pablo, pueda haberlo también en nosotros, Señor, de estimar como poco, como nada, todo para poder cada día conocer a Cristo, para poder cada día amar a Cristo y poder experimentar en nosotros el poder de su resurrección, el poder de sus propósitos, el poder de sus planes y de sus maravillas para con nuestras vidas, Dios. Oramos en esta mañana, Señor, a ti que por favor nos ayudes de ahora en adelante a valorarte más y a poder sacrificar y dejar todo aquello que tengamos que dejar, todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos obstaculiza, todo aquello que nos impide una vida de compromiso, una vida de santidad, una vida de servicio, una vida de devoción a ti. Señor, ayúdanos, por favor. Yo le invito para que usted ore y usted le pida al Señor: Señor, ayúdame a ver qué cosas me están siendo un obstáculo, qué cosas me están siendo un impedimento para poder caminar contigo, para poderte servir, Señor. Qué cosas necesito estar dispuesto a dejar, a sacrificar, a entregar. Dígale: Señor, permíteme ver qué cosas de esas están en mi vida y ayúdame hoy a tomar una decisión valiente, a tomar una decisión firme, a tener el valor, a tener las fuerzas para dejar todo aquello que tenga que dejar, para poder seguir a mi Señor, para poderlo servir, para poderlo honrar, para poderlo exaltar con mi vida, como verdaderamente lo debo de hacer y como verdaderamente Él es digno de que yo lo haga. Oh Señor, obra aquí en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, trae convicción de pecado, Señor, y obra por favor en nuestras vidas, Dios, para que podamos ser fieles a ti y para que podamos honrarte con nuestras vidas, con nuestro corazón, Señor. Te damos gracias hoy, Jesús, porque nos has amado, Señor.
y porque nos has dado tanto, 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 Señor. Ayúdanos a no enamorarnos de lo que nos das, sino a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos a lo que nos das. Ayúdanos a mantenernos aferrados a ti siempre, Señor. Y que lo que tú nos das lo podamos usar para honrarte y para servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.